Mi mundo se derrumbó cuando escuché esas palabras saliendo de la boca de quien más amé en esta vida. El eco de su voz todavía resuena en mis oídos como una maldición que se repite sin cesar. Esa vieja loca solo quiere gastarse el dinero de mi padre, no se lo merece. La sangre se me heló en las venas mientras veía cómo Sebastián me señalaba con desprecio delante de toda esa sala repleta de extraños. Sus ojos, que una vez me miraron con ternura, ahora destilaban un odio tan puro que me atravesó como 1000 dagas. Estoy aquí, sentada en este mismo sofá, donde lo mecí tantas noches cuando era apenas un bebé indefenso, recordando cada detalle de aquel momento que cambió mi vida para siempre. Me llamo Remedios Vázquez Herrera, tengo 68 años y durante 45 años creí conocer a mi hijo. 45 años en los que cada fibra de mi ser estuvo dedicada a ese muchacho que ahora me escupía en la cara el veneno más amargo que una madre puede recibir. Esa mañana me desperté temprano, como siempre lo había hecho durante mis años como maestra en la Escuela Rural San Martín de Cochabamba. El sol apenas se asomaba por las montañas cuando preparé mi café de hierbas y me senté a revisar una vez más los documentos que llevaría al juzgado. Mis manos temblaron al tocar esos papeles amarillentos que guardaba desde hacía décadas, sin saber que algún día se convertirían en mi salvación. La ironía del destino es cruel. Ahí estaba yo, una mujer que había dedicado su vida entera a educar niños, a forjar caracteres, a enseñar valores de honestidad y respeto, siendo atacada públicamente por el mismo muchacho al que había criado con esos principios. El aula donde trabajé durante 35 años estaba llena de fotografías de mis estudiantes, niños que me escribían cartas de agradecimiento años después de graduarse, que me invitaban a sus bodas, que me presentaban a sus propios hijos con orgullo. Pero mi propio hijo, mi mayor proyecto de vida, me veía como un obstáculo que eliminar. Recuerdo perfectamente el momento en que decidí vestirme para esa audiencia. Escogí mi vestido azul marino, el mismo que usé en mi última ceremonia de graduación en la escuela, cuando me jubilé después de décadas de servicio. Era un vestido sencillo pero elegante, que me daba la dignidad que necesitaba para enfrentar lo que sabía sería una batalla campal. Me peiné con cuidado, recogiendo mis cabellos grises en un moño prolijo, y me apliqué apenas un toque de rouge en los labios. Quería que todos en esa sala vieran a una mujer respetable, no a la vieja loca que Sebastián estaba decidido a pintar frente al juez. El camino al juzgado se me hizo eterno. Caminé despacio por las calles empedradas de mi barrio, donde había vivido toda mi vida adulta. Doña Esperanza, mi vecina de siempre, me saludó desde su puerta con una sonrisa, sin imaginar siquiera el infierno que yo estaba viviendo. Los niños corrían hacia la escuela con sus mochilas al hombro, recordándome los miles de pequeños que habían pasado por mis manos a lo largo de los años. Cada paso que daba hacia el edificio del juzgado era como caminar hacia mi propio funeral. El doctor Patricio Molina, mi abogado, me estaba esperando en la entrada del edificio. Era un hombre de unos 50 años, serio pero comprensivo, que había aceptado mi caso cuando otros lo consideraron una batalla perdida. Doña Remedios, me dijo mientras me tomaba del brazo, recuerde que la verdad siempre sale a la luz. Hoy es el día en que la justicia hable por usted. Sus palabras me dieron el valor que necesitaba para cruzar esas puertas de vidrio empañado que separaban mi vida anterior de lo que estaba por venir. La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado. Las paredes de un color crema desgastado, con manchas de humedad en las esquinas, no inspiraban mucha confianza. Las sillas de madera lucían gastadas por años de historias tristes, de familias destrozadas, de sueños rotos. Me senté en la primera fila del lado derecho, tal como me había indicado mi abogado, y esperé. El silencio era ensordecedor, roto solamente por el tic-tac del reloj de pared que marcaba cada segundo como una cuenta regresiva hacia mi destino. Cuando Sebastián entró a la sala acompañado de su abogado, el doctor Fermín Cáceres, casi no lo reconocí. Mi hijo, que siempre había sido meticuloso con su apariencia, llevaba un traje caro que nunca había visto antes, zapatos de cuero italiano que brillaban como espejos y un reloj dorado que costaba más que mi jubilación de todo un año. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás con gel,
y caminaba con una arrogancia que jamás había mostrado en casa. Era como si hubiera venido disfrazado de alguien que no era, representando un papel en una obra de teatro macabra. No me miró ni una sola vez cuando pasó a mi lado para sentarse del lado opuesto de la sala. Ni un gesto, ni una sonrisa forzada, ni siquiera el reconocimiento básico que se le da a un extraño. Era como si yo hubiera dejado de existir para él, como si fuera un mueble viejo que estorbaba en su camino hacia la riqueza. Su abogado, en cambio, me estudió de arriba a abajo con una mirada despectiva que me hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. El juez Roberto Méndez entró a la sala exactamente a las 9 de la mañana. Era un hombre joven, de unos 35 años, con barba recortada y anteojos pequeños que le daban un aire intelectual. Su toga negra lo hacía ver más imponente de lo que realmente era, pero su mirada seria me tranquilizó. Al menos, parecía alguien que escucharía antes de juzgar. Se sentó en su escritorio elevado, organizó algunos papeles y declaró abierta la sesión con una formalidad que me erizó la piel. Estamos aquí para resolver la disputa sucesoria entre los herederos del señor Aurelio Vázquez, anunció con voz clara. La parte demandante está representada por el abogado Fermín Cáceres y la parte demandada por el doctor Patricio Molina. Cada palabra oficial me recordaba que estaba en una guerra legal contra mi propio hijo, una situación que jamás imaginé vivir cuando lo acuné en mis brazos por primera vez hace 45 años. El doctor Cáceres se levantó para presentar su alegato inicial. Era un hombre bajo y rechoncho, con una calva brillante y una voz chillona que me irritaba los nervios. Empezó atacándome desde el primer momento, como si yo fuera la enemiga que había venido a robar algo que no me pertenecía. Excelencia, comenzó con tono pomposo. Estamos frente a un caso típico de manipulación de una viuda sobre los bienes que legítimamente corresponden al único hijo del fallecido. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Manipulación, como si mis 40 años de matrimonio hubieran sido una farsa, como si no hubiera trabajado día y noche para contribuir al patrimonio familiar. El abogado siguió su ataque sistemático, pintándome como una mujer senil, incapaz de administrar dinero, que había vivido toda su vida como una carga para mi esposo. Cada acusación era más hiriente que la anterior, pero me obligué a mantener la compostura. Mi cliente, continuó señalando a Sebastián, es un profesional capacitado, con estudios universitarios en administración, que conoce perfectamente el manejo de las finanzas familiares. Tiene derecho natural y legal a heredar los bienes que su padre construyó con tanto esfuerzo. La forma en que presentaba a Sebastián como un hijo modelo me revolvía el estómago. Si supiera lo que yo sabía, si conociera la verdad que había descubierto durante meses de investigación secreta, no estaría ahí defendiéndolo con tanta convicción. Cuando le llegó el turno a mi abogado, doctor Patricio se levantó con calma. Su presencia imponía respeto y su voz serena contrastaba con los gritos del abogado contrario. Excelencia, dijo mirando directamente al juez, mi cliente no es la manipuladora que la parte contraria pretende mostrar. Es una mujer trabajadora que durante décadas contribuyó al patrimonio familiar y que tiene derecho pleno a la herencia de su esposo, según la ley boliviana. Pero sabía que las palabras bonitas no serían suficientes. La verdadera batalla se libraría con las pruebas que había recolectado, con los documentos que guardaba en mi cartera, como bombas de tiempo, esperando el momento exacto para explotar. Durante meses había estado preparándome para este día, juntando evidencias, construyendo un caso que no solo me defendería, sino que revelaría la verdadera naturaleza de quien había criado como mi hijo. La primera parte de la audiencia transcurrió con formalidades legales que apenas entendía. Presentación de documentos básicos, lectura de testamentos, explicación de los bienes en disputa, pero yo sabía que todo eso era apenas el calentamiento antes de la tormenta real. Sebastián se mantenía callado, susurrando de vez en cuando algo al oído de su abogado, pero evitando cuidadosamente hacer contacto visual conmigo. Fue hacia el final de esa primera parte cuando pasó lo inesperado. El doctor Cáceres había estado presentando los argumentos sobre por qué Sebastián merecía una parte mayor de la herencia, basándose en que era el único hijo y había cuidado de su padre durante los últimos años. Sus palabras eran tan falsas que me daban náuseas
pero me mantuve en silencio como me había aconsejado mi abogado. De repente, el juez hizo una pregunta que cambió todo el ambiente de la sala. La señora Remedios, ¿tiene algo que agregar a lo expuesto por las partes? Era mi oportunidad de hablar, de contar mi versión de la historia, antes de presentar las pruebas demoledoras que tenía guardadas. Me levanté lentamente, sintiendo cómo todas las miradas se dirigían hacia mí, y comencé a hablar con una voz que temblaba de emoción contenida. Excelencia, comencé. Yo crié a ese muchacho desde que tenía 3 días de nacido. Le di amor, educación, valores, todo lo que una madre puede dar a un hijo. Trabajé 35 años como maestra para ayudar a mantener nuestro hogar. Cuidé a mi esposo durante su enfermedad hasta el último día de su vida. Y ahora vengo aquí, a mis 68 años, a defenderme de acusaciones que jamás pensé que tendría que enfrentar. Mi voz se fue fortaleciendo mientras hablaba. Cada palabra salía cargada de décadas de experiencia, de dolor, de desilusión. Pero lo que más me duele no es que me acusen de manipuladora o de incapaz. Lo que más me lastima es ver en qué se convirtió el niño que crié con tanto sacrificio. Por primera vez en toda la audiencia, miré directamente a Sebastián. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y en ese momento vi algo que me heló la sangre. No había ni rastro del muchacho cariñoso que yo recordaba, solo frialdad y cálculo. Fue entonces cuando ocurrió lo que marcó el punto de no retorno. Sebastián ya no pudo contenerse más. Se levantó bruscamente de su silla, ignorando los susurros de su abogado que trataba de calmarlo, y me señaló con un dedo acusador mientras gritaba con una voz cargada de desprecio: «Esa vieja loca solo quiere gastarse el dinero de mi padre, no se lo merece». El silencio que siguió a ese grito fue ensordecedor. Hasta el reloj de pared pareció dejar de hacer ruido. Todas las personas en la sala se quedaron inmóviles, como si hubieran presenciado algo impensable. El juez levantó su martillo, pero no lo golpeó, esperando a ver si había algo más que seguir. Los empleados del juzgado se miraron entre ellos con expresiones de shock. Ni siquiera el abogado de Sebastián sabía qué hacer, pero para mí ese momento fue liberador. Finalmente, Sebastián había mostrado su verdadera cara delante de todos. Ya no podía fingir ser el hijo devoto y preocupado. Sus palabras habían revelado el desprecio que realmente sentía por mí, la forma en que me veía como un obstáculo entre él y el dinero que codiciaba. Vieja loca, me había llamado, a la mujer que lo había criado, que le había dado todo, que había sacrificado sus propios sueños por él. Sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de claridad, de comprensión final, de liberación. Durante años había estado negándome a ver las señales, inventando excusas para su comportamiento, justificando sus acciones, porque no quería aceptar que había fracasado como madre. Pero ese grito me había liberado de todas esas ilusiones. El juez finalmente golpeó su martillo y pidió orden en la sala. Sebastián se sentó, claramente dándose cuenta de que había cometido un error terrible. Su abogado le susurraba furiosamente al oído, probablemente regañándolo por haber perdido el control de esa manera. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y todos en esa sala habían visto la verdadera personalidad del hombre que reclamaba ser un hijo respetuoso. «Señor Vázquez», dijo el juez con voz firme, «le recuerdo que está en un tribunal de justicia y debe mantener la compostura. Otro arrebato como ese y será retirado de la sala». Sebastián asintió con la cabeza, pero pude ver en sus ojos que la máscara había caído definitivamente. Ya no había vuelta atrás. Mi abogado me miró y me hizo una seña casi imperceptible. Era el momento que habíamos estado esperando. El momento de mostrar todas las cartas que había estado guardando durante meses. El momento de revelar la verdad que cambiaría todo para siempre. Pero esa revelación tendría que esperar. El juez declaró un receso de 30 minutos para que todos pudieran calmarse y prepararse para la siguiente fase de la audiencia. Mientras salía de la sala para tomar aire fresco, sabía que cuando regresáramos, la verdadera batalla comenzaría. Sebastián no tenía idea de lo que estaba por enfrentar. No sabía que durante meses yo había estado investigando cada aspecto de su vida, descubriendo secretos que lo destruirían completamente. No imaginaba que la vieja loca que tanto despreciaba
había resultado ser mucho más inteligente de lo que él jamás sospechó. El aire frío del pasillo me tranquilizó mientras me preparaba mentalmente para lo que vendría después. En mi cartera llevaba documentos que no solo probarían mi inocencia, sino que revelarían la verdadera naturaleza criminal del hombre que había llamado hijo durante 45 años. Durante ese receso de 30 minutos, mientras caminaba por los pasillos fríos del juzgado, mi mente viajó 47 años atrás, al momento exacto en que mi destino se selló para siempre. Era el año 1978 y yo acababa de cumplir 21 años cuando conocí a Aurelio Vázquez en la plaza principal de Cochabamba. Él tenía 23 años y trabajaba como mecánico en el taller de su tío, un hombre bondadoso que le había enseñado el oficio desde niño. Aurelio no era el hombre más guapo del pueblo, pero tenía algo especial en sus ojos verdes que me cautivó desde el primer momento. Era de estatura mediana, complexión robusta por el trabajo físico, con manos grandes y callosas que siempre olían a aceite de motor. Su sonrisa era tímida pero sincera, y cuando hablaba conmigo bajaba la voz como si me estuviera contando un secreto. Durante 6 meses nos cortejamos bajo la atenta mirada de mi madre, quien aprobaba la relación porque Aurelio era conocido en todo el barrio como un hombre trabajador y honesto. Nos casamos en febrero de 1979, en una ceremonia sencilla en la iglesia San Sebastián. Yo llevaba el vestido de novia de mi hermana mayor, alterado para mi figura más pequeña, y él vestía su único traje, que había comprado especialmente para la ocasión trabajando horas extras durante 3 meses. La celebración fue modesta, una cena en casa de mis padres con tamales, chicha y la alegría de 2 familias humildes que veían unirse a sus hijos con amor genuino. Los primeros 2 años de matrimonio fueron como un cuento de hadas. Aurelio había logrado independizarse y abrir su propio taller en una esquina del barrio San Antonio. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero siempre llegaba a casa con energía para conversar conmigo sobre nuestros planes futuros. Yo había conseguido trabajo como maestra auxiliar en la Escuela Rural San Martín, un empleo que me llenaba de satisfacción porque podía enseñar a leer y escribir a niños de familias campesinas que jamás habían pisado una ciudad. Pero había una sombra que opacaba nuestra felicidad. No lográbamos tener hijos. Durante el primer año no nos preocupamos mucho pensando que era natural que tomara tiempo, pero cuando pasó el segundo año sin ninguna señal de embarazo, comenzamos a inquietarnos. Aurelio nunca me presionó ni me hizo sentir culpable, pero yo veía la tristeza en sus ojos cuando nuestras amigas llegaban a visitarnos con sus bebés en brazos. En marzo de 1981 decidimos consultar al doctor Ramírez, el único ginecólogo de Cochabamba en esa época. Era un hombre mayor, de barba blanca y maneras gentiles, que nos explicó con paciencia que necesitábamos hacer varios exámenes para determinar qué estaba pasando. Los estudios duraron 3 meses y fueron costosos, pero Aurelio trabajó doble turno para pagarlos sin quejarse ni una sola vez. Los resultados fueron devastadores para mí. El doctor nos citó un viernes por la tarde y nos dio la noticia con toda la delicadeza posible. Yo tenía una malformación en las trompas de falopio que hacía prácticamente imposible que quedara embarazada de forma natural. Existe una cirugía experimental, nos explicó, pero es muy riesgosa y costosa, y las probabilidades de éxito son mínimas. Aurelio tomó mi mano cuando escuchamos el diagnóstico y me susurró al oído que me amaba sin importar nada más. Esa noche lloré como nunca había llorado en mi vida, no solo por mi propia tristeza, sino por la desilusión que sabía que Aurelio estaba sintiendo aunque tratara de esconderla. Él había crecido en una familia numerosa, con 6 hermanos, y siempre había hablado de tener muchos hijos que llenaran nuestra casa de risas y travesuras. Ahora, ese sueño se desvanecía por mi culpa, por mi cuerpo defectuoso que no podía cumplir la función más básica de una mujer. Durante los siguientes meses caí en una depresión profunda que casi destruye nuestro matrimonio. Dejé de comer bien, perdí interés en mi trabajo y rechazaba todas las invitaciones sociales porque no soportaba estar cerca de mujeres embarazadas o familias con niños. Aurelio trataba de animarme con regalitos y sorpresas, pero yo estaba sumida en un pozo de autocompasión del que no sabía cómo salir.
Fue mi hermana Beatriz quien me sacó de esa oscuridad con una conversación que jamás olvidaré. Llegó a mi casa una tarde de julio, cuando Aurelio estaba trabajando, y me encontró llorando en la cama como había estado haciendo durante semanas. Se sentó a mi lado y me habló con una firmeza que nunca había mostrado antes. Remedios, puedes seguir sintiéndote lástima por ti misma y destruir el matrimonio más bonito que he visto en mi vida, o puedes buscar otra manera de ser madre. Hay niños abandonados en este mundo que necesitan amor tanto como tú necesitas amarlos. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Tenía razón. Estaba tan concentrada en lo que no podía hacer que había dejado de pensar en las alternativas. Esa misma noche, hablé con Aurelio sobre la posibilidad de adoptar un niño. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. Remedios, me dijo mientras me abrazaba. Yo quiero ser padre, pero sobre todo quiero serlo contigo. No me importa si el niño sale de tu vientre o viene de otro lugar. Si lo criamos juntos con amor, será nuestro hijo en todos los sentidos que importan. Comenzamos a investigar el proceso de adopción en Bolivia a principios de agosto. En esa época, los procedimientos eran mucho más sencillos que ahora, pero también más irregulares. No existían agencias oficiales ni controles estrictos. Todo se manejaba a través de contactos personales, abogados privados o intermediarios que conocían casos específicos de mujeres que no podían mantener a sus bebés. Fue don Evaristo Choque, un conocido de Aurelio de sus días de escuela, quien nos dio la primera pista. Trabajaba como tramitador en el registro civil y conocía muchos casos de adopciones que se procesaban de manera informal. Era un hombre de unos 40 años, pequeño y nervioso, que siempre vestía trajes desgastados y hablaba muy rápido mientras fumaba cigarrillos sin parar. Tengo contactos en varios hospitales, nos explicó durante nuestra primera reunión en su oficina diminuta llena de papeles. Cuando hay casos de madres solteras que no pueden quedarse con sus bebés, me avisan. Es un servicio que presto por humanidad, para unir familias que se necesitan. Le pagamos 500 pesos bolivianos como adelanto por sus servicios, una cantidad considerable para nosotros en esa época. Don Evaristo nos prometió que en cuestión de semanas tendría noticias de algún caso apropiado. Mientras esperábamos, Aurelio y yo nos dedicamos a preparar todo para la llegada del bebé. Pintamos el cuarto que sería la nursería de un amarillo suave, que serviría tanto para niño como para niña. Compramos una cuna usada pero en buen estado. Y yo comencé a tejer mantitas y ropita pequeña, con una ilusión renovada. La llamada llegó el 15 de octubre de 1981, un día que jamás olvidaré. Aurelio llegó corriendo del taller a eso de las 3 de la tarde, con los ojos brillantes de emoción. Don Evaristo le había telefoneado para decirle que había un bebé disponible. Una muchacha de 17 años había dado a luz en el Hospital General 3 días atrás. Era soltera, venía de una familia muy pobre del altiplano y no tenía recursos económicos ni apoyo familiar para criar al niño. Es un varón, me dijo Aurelio con voz entrecortada por la emoción. Está sano, pesa 3 kilos 200 gramos y la madre ya firmó todos los papeles de renuncia. Don Evaristo dice que podemos ir a verlo mañana mismo si queremos. No pude contener las lágrimas de felicidad. Después de tantos meses de sufrimiento, finalmente íbamos a ser padres. Esa noche no dormimos ni un minuto. Estuvimos despiertos hablando sobre nombres, sobre cómo sería nuestro futuro con el bebé, sobre todos los planes que habíamos tenido que posponer durante tanto tiempo. Aurelio sugirió llamarlo Sebastián, en honor a su abuelo paterno, un hombre que había sido muy importante en su vida. A mí me gustó inmediatamente el nombre. Sonaba fuerte, masculino, lleno de esperanza. El 16 de octubre por la mañana fuimos al hospital acompañados de don Evaristo. Era un edificio viejo y descuidado, con pasillos largos que olían a desinfectante y pintura descascarada en las paredes. La sala de maternidad estaba en el 3er piso, y mientras subíamos las escaleras mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. La enfermera que nos atendió era una mujer mayor, de rostro serio pero no desagradable. Nos llevó hasta una sala donde había varias cunas con bebés recién nacidos. «Es ese de ahí», dijo señalando una cuna en la esquina. «El niño Sebastián». Cuando me acerqué y vi a ese bebecito pequeño y perfecto, con su cabello negro y sus ojitos cerrados, sentí que mi corazón se derretía completamente.
Era hermoso, tenía los rasgos delicados pero bien definidos, las manitas perfectas con uñitas diminutas, y cuando abrió los ojos pude ver que eran de un color azul grisáceo que me recordó al cielo antes de la lluvia. Cuando lo tomé en mis brazos por primera vez, se calmó inmediatamente y se acurrucó contra mi pecho como si me reconociera. En ese momento supe que era mi hijo, sin importar que no hubiera crecido en mi vientre. Don Evaristo manejó todos los papeles mientras nosotros nos quedamos con el bebé en el hospital durante unas horas. Nos explicó que el proceso de adopción legal tomaría algunas semanas, pero que podíamos llevarnos a Sebastián a casa inmediatamente porque la madre biológica había firmado una renuncia temporal de custodia. «Todo está en orden», nos aseguró mientras organizaba los documentos en su portafolio. «En un mes tendrán todos los papeles legales listos». Llevamos a Sebastián a nuestra casa esa misma tarde. Había preparado todo con tanto cuidado: el biberón esterilizado, los pañales de tela que había cosido a mano, la ropita que había tejido durante meses de espera. Aurelio manejó el auto más despacio que nunca, parando en cada semáforo como si lleváramos el tesoro más valioso del mundo. Y así era. Después de años de espera y sufrimiento, finalmente teníamos a nuestro hijo en casa. Los primeros días fueron de pura felicidad. Sebastián era un bebé tranquilo que dormía bien y comía con apetito. Yo había dejado temporalmente mi trabajo para dedicarme completamente a cuidarlo, y Aurelio llegaba corriendo del taller cada día para pasar tiempo con su hijo. Le cambiaba pañales, le daba el biberón y se quedaba horas contemplándolo mientras dormía. «Es perfecto», me decía una y otra vez. «Es exactamente el hijo que soñamos». 3 semanas después de llevar a Sebastián a casa, don Evaristo vino a visitarnos con una carpeta llena de documentos oficiales. «Ya está todo listo», anunció con una sonrisa que mostraba sus dientes amarillentos por el cigarrillo. «Sebastián Vázquez Herrera es oficialmente su hijo adoptivo. Estos son todos los papeles: certificado de adopción, nueva partida de nacimiento, documentos del registro civil. Ahora pueden estar tranquilos de que es legalmente suyo». Revisamos los documentos con cuidado, aunque admito que en esa época no entendíamos mucho de términos legales. Todo parecía estar en orden: los sellos oficiales, las firmas de los jueces, los timbres del registro civil. Don Evaristo nos explicó cada papel pacientemente, asegurándonos de que Sebastián era legalmente nuestro hijo en todos los aspectos. Le pagamos los 1,000 pesos restantes de sus honorarios, y él se fue prometiendo que si alguna vez necesitábamos ayuda con otros trámites legales, podíamos contactarlo. Los siguientes años fueron los más felices de mi vida. Sebastián creció como un niño sano y brillante, lleno de energía y curiosidad. Decía sus primeras palabras antes del año, caminó a los 10 meses, y muy pronto demostró una inteligencia que nos llenaba de orgullo. Aurelio había vuelto a trabajar tiempo completo en el taller, que cada vez tenía más clientes, mientras yo había retomado mi puesto como maestra después de mi licencia por maternidad. Económicamente, las cosas mejoraron gradualmente. El taller de Aurelio se hizo conocido en toda la zona por su trabajo de calidad, y mi sueldo como maestra, aunque modesto, ayudaba a completar los gastos del hogar. Pudimos mudarnos a una casa más grande cuando Sebastián cumplió 3 años, con un patio donde podía jugar y su propio cuarto decorado con dibujos de animales que yo misma había pintado en las paredes. Sebastián era un niño cariñoso y obediente. Me llamaba mamá con tanto amor que cualquier duda sobre la adopción desaparecía completamente de mi mente. A Aurelio lo adoraba, lo seguía por toda la casa cuando llegaba del trabajo y se quedaba horas en el taller los fines de semana, ayudando a papá con herramientas de juguete que Aurelio le había comprado. Era nuestra familia perfecta, construida con amor y paciencia después de tanta espera y sufrimiento. Cuando Sebastián empezó la escuela a los 6 años, se destacó inmediatamente como uno de los estudiantes más inteligentes de su clase. Aprendía a leer y escribir con una facilidad que asombraba a sus maestras, y siempre traía a casa calificaciones excelentes que pegábamos orgullosamente en la puerta del refrigerador. Pero también empezó a mostrar ciertos rasgos de carácter que en ese momento interpretamos como signos de liderazgo, pero que ahora, recordando con la sabiduría de la experiencia, reconozco como las primeras señales de lo que vendría después.
Era manipulador con otros niños. Siempre conseguía que le dieran sus juguetes o que hicieran lo que él quería. Tenía berrinches terribles cuando no se salía con la suya, pero sabía exactamente cuándo parar y cambiar a un comportamiento angelical que nos derretía el corazón. Con nosotros era cariñoso y obediente, pero algunas maestras comentaban que con ellas podía ser desafiante y irrespetuoso cuando creía que no había consecuencias. Sin embargo, éramos padres primerizos y no teníamos experiencia para reconocer estas señales de alerta. Atribuíamos su comportamiento a inteligencia superior, a carácter fuerte, a todas esas explicaciones que los padres usamos cuando no queremos enfrentar la posibilidad de que nuestros hijos tengan problemas de carácter. Además, Sebastián sabía exactamente cómo comportarse con nosotros para mantenernos felices y orgullosos de él. La adolescencia de Sebastián marcó el comienzo del fin de nuestra familia perfecta, aunque en ese momento yo me negaba a reconocer las señales que se multiplicaban día tras día. Tenía 14 años cuando empezó a llegar tarde a casa sin explicaciones convincentes, 15 cuando descubrí el primer dinero robado de mi cartera y 16 cuando lo sorprendí mintiendo con una naturalidad que me heló la sangre. Todo comenzó de manera sutil, con pequeñas transgresiones que Aurelio y yo justificábamos como rebeldía típica de la edad. Sebastián había crecido hasta convertirse en un joven atractivo, alto para su edad, con el cabello negro siempre perfectamente peinado y esos ojos azul grisáceo que habían adquirido una intensidad perturbadora. Las muchachas del barrio lo seguían con la mirada cuando pasaba, y él lo sabía perfectamente, utilizando su encanto natural como una herramienta para conseguir lo que quería. El primer incidente serio ocurrió durante su segundo año de secundaria. La directora de su colegio, señora Amparo Ledesma, nos citó un martes por la tarde para informarnos que Sebastián había sido acusado de robar dinero de las carteras de sus compañeras durante el recreo. No tenemos pruebas definitivas, nos explicó la directora, una mujer seria de unos 50 años que había dedicado su vida a la educación. Pero 3 alumnas diferentes han reportado faltantes de dinero después de que sus carteras quedaran cerca de Sebastián durante el almuerzo. Aurelio se puso furioso, no con Sebastián, sino con la directora. «Mi hijo no es un ladrón», declaró categóricamente, golpeando el escritorio con su mano callosa. «Si no tienen pruebas, no pueden hacer acusaciones tan graves». Yo permanecí callada durante toda la reunión, pero una vocecita en mi cabeza susurraba dudas que no quería escuchar. Había notado que Sebastián últimamente tenía dinero para comprar dulces y refrescos, más de lo que nosotros le dábamos como mesada semanal. Esa noche, cuando confrontamos a Sebastián sobre las acusaciones, él negó todo con una actuación tan convincente que casi me hizo sentir culpable por haber dudado de él. «Mamá, papá», nos dijo con lágrimas en los ojos que parecían completamente genuinas, «¿cómo pueden creer que yo sería capaz de robar? Ustedes me enseñaron valores, me criaron para ser honesto. Esas muchachas están celosas porque tengo mejores calificaciones que ellas y quieren meterme en problemas». Su explicación sonaba lógica y su dolor parecía tan auténtico que Aurelio y yo nos disculpamos por haber dudado de él. Incluso fuimos al colegio al día siguiente para defender a nuestro hijo ante la directora, exigiendo que se retractara de las acusaciones infundadas. Sebastián nos agradeció con abrazos y promesas de que jamás nos decepcionaría. En ese momento, creía cada palabra que salía de su boca. Sin embargo, los incidentes extraños continuaron multiplicándose. Nuestros vecinos empezaron a hacer comentarios sutiles sobre Sebastián, nada directo, pero sí insinuaciones que me ponían nerviosa. Doña Carmen, que vivía en la casa de al lado, mencionó que había visto a Sebastián conversando con muchachos mayores en la esquina de nuestro barrio, jóvenes que no tenían buena reputación en la zona. Don Felipe, el dueño de la tienda de la esquina, comentó que Sebastián había intentado comprar cigarrillos usando un documento de identidad que claramente no era suyo. Cuando le pregunté a Sebastián sobre estos comentarios, siempre tenía explicaciones perfectamente razonables. Los muchachos mayores eran hermanos de compañeros de clase que lo habían invitado a jugar fútbol. El documento era de un primo que le había prestado su carnet como broma. Sus respuestas eran tan elaboradas y detalladas que parecían imposibles de inventar, y yo quería creer desesperadamente
que mi hijo me estaba diciendo la verdad. El punto de inflexión llegó cuando Sebastián cumplió 17 años. Habíamos organizado una fiesta pequeña en casa, con algunos de sus compañeros de clase y familiares cercanos. Durante la celebración, noté que Sebastián desapareció por periodos largos y cuando regresaba, tenía olor a alcohol y cigarrillos. Cuando lo confronté discretamente, me dijo que había salido a tomar aire fresco porque se sentía mareado por tanto dulce. Pero esa noche, después de que todos los invitados se fueron, descubrí que faltaban 200 pesos bolivianos de la caja donde guardábamos el dinero para emergencias. Era una cantidad considerable para nosotros en esa época, el equivalente a una semana de trabajo en el taller de Aurelio. Cuando le preguntamos a Sebastián sobre el dinero faltante, él pareció genuinamente sorprendido y sugirió que quizás alguno de los invitados había aprovechado la confusión de la fiesta para robarlo. Deberíamos tener más cuidado con la gente que invitamos a casa, nos aconsejó con una seriedad que me impresionó. No todos nuestros conocidos son tan honestos como nosotros creemos. Su preocupación parecía tan auténtica que Aurelio y yo nos sentimos mal por haber sospechado de él. Incluso momentáneamente, decidimos cambiar el escondite del dinero y no mencionarle a nadie más sobre el incidente. Durante los siguientes meses, Sebastián se convirtió en el hijo modelo que siempre habíamos soñado tener. Sus calificaciones mejoraron aún más. Ayudaba en casa sin que le pidiéramos y hasta empezó a acompañarnos a misa los domingos sin protesta. Era cariñoso con nosotros, respetuoso con los vecinos y parecía haber dejado atrás cualquier comportamiento problemático que hubiera tenido antes. Fue durante esta época dorada que Sebastián empezó a hablar sobre su futuro profesional. Quería estudiar administración de empresas en la universidad, un sueño que apoyamos completamente a pesar de que sabíamos que sería un sacrificio económico considerable para nuestra familia. Quiero hacer algo grande con mi vida, nos decía con ojos brillantes de ambición. Quiero hacer que se sientan orgullosos de mí, demostrarles que su sacrificio valió la pena. Aurelio trabajó turnos dobles durante todo el último año de secundaria de Sebastián para ahorrar dinero para la universidad. Yo tomé trabajos extra dando clases particulares por las tardes y los fines de semana. Estábamos dispuestos a cualquier sacrificio para asegurar el futuro de nuestro hijo. Veíamos en él la realización de todos nuestros sueños truncados, la oportunidad de ascender socialmente que nosotros nunca habíamos tenido. Cuando Sebastián se graduó de la secundaria con las mejores calificaciones de su promoción, la celebración fue apoteósica. Toda la familia extendida vino a felicitarlo. Los vecinos nos paraban en la calle para elogiar a nuestro hijo brillante, y hasta el alcalde de la ciudad lo mencionó en su discurso durante la ceremonia de graduación como ejemplo de la juventud prometedora de Cochabamba. Esa noche, mientras guardaba su diploma en un marco especial que habíamos comprado para la ocasión, Sebastián me abrazó con una emotividad que no había mostrado en años. «Gracias, mamá», me susurró al oído. «Gracias por nunca haber perdido la fe en mí, incluso cuando otros dudaron. Te prometo que voy a hacer cosas grandes, que van a recordar el nombre Sebastián Vázquez por mucho tiempo». Sus palabras me llenaron de una felicidad tan intensa que sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Después de años de dudas e incidentes extraños, finalmente tenía la confirmación de que habíamos criado bien a nuestro hijo, que todos los sacrificios habían valido la pena. Esa noche me dormí con una paz que no había sentido en mucho tiempo, convencida de que lo peor había quedado atrás. Los años que siguieron a esa reconciliación forzada fueron como caminar sobre cristales rotos, donde cada paso amenazaba con cortar más profundo en las heridas abiertas de nuestra familia. Sebastián había regresado físicamente a casa, pero el joven que conocíamos había desaparecido para siempre, reemplazado por alguien que usaba su rostro, pero cuyos ojos reflejaban un alma completamente diferente. Durante los primeros meses después de su regreso, Sebastián mantuvo una fachada de arrepentimiento y buenos propósitos. Retomó las clases universitarias, al menos en apariencia, y volvía a casa a horarios razonables con historias elaboradas sobre su progreso académico. Pero yo había desarrollado un instinto maternal diferente, más desconfiado, que me alertaba sobre las inconsistencias en sus relatos. Sus compañeros de universidad cambiaban de nombre cada semana
en sus conversaciones, como si inventara personajes ficticios sobre la marcha. Los profesores que mencionaba con admiración un día, los criticaba duramente al siguiente sin explicación aparente. Sus horarios de clase nunca coincidían cuando yo llamaba discretamente a la universidad para verificar información sobre reuniones de padres o eventos académicos. Fue durante esta época que Aurelio comenzó a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad que eventualmente se lo llevaría. Al principio fueron mareos ocasionales que atribuía al cansancio del trabajo físico. Son 40 años trabajando bajo campanas de auto, me decía cuando yo insistía en que fuera al médico. Es normal sentirse un poco mareado de vez en cuando, pero los episodios se volvieron más frecuentes y severos. La primera crisis seria ocurrió un sábado por la mañana mientras Aurelio trabajaba en el taller. Llegué corriendo cuando don Ramón, su empleado más antiguo, me gritó desde la puerta que mi esposo se había desplomado junto a un auto que estaba reparando. Lo encontré consciente pero pálido, como un fantasma, con la respiración entrecortada y las manos temblando de una manera que me aterrorizó. El doctor Mejía, nuestro médico de familia, lo examinó en el hospital y nos dio un diagnóstico que cambiaría nuestras vidas para siempre. Aurelio tenía una condición cardíaca degenerativa que requería medicación constante y reposo relativo. No es inmediatamente mortal, nos explicó el doctor con la delicadeza típica de los médicos experimentados, pero sí es una condición que va a requerir cambios significativos en su estilo de vida. Aurelio recibió la noticia con una resignación que me partió el corazón. Durante toda su vida había sido un hombre fuerte, independiente, orgulloso de su capacidad física para mantener a su familia. Ahora tenía que depender de medicamentos para funcionar normalmente, y el trabajo pesado que había sido su pasión y sustento se convertía en un riesgo para su vida. Sebastián reaccionó a la enfermedad de su padre con lo que en ese momento interpreté como preocupación filial genuina. Empezó a visitar la casa con más frecuencia, preguntando sobre los medicamentos de Aurelio, ofreciéndose a ayudar con las tareas del hogar, mostrando un interés en los asuntos familiares que no había demostrado en años. «Papá necesita descansar más», nos decía con una solicitud que me conmovía. «Yo puedo ayudar con las cosas del taller, con los papeles administrativos». Al principio, me alegré de ver a Sebastián asumiendo responsabilidades familiares como un adulto maduro. Parecía que la enfermedad de Aurelio había servido como un despertar para él, recordándole la importancia de la familia y los valores que le habíamos enseñado. Pero gradualmente comencé a notar aspectos extraños en su nueva atención hacia nosotros. Sus visitas siempre incluían tiempo a solas con Aurelio, especialmente en la pequeña oficina donde mi esposo guardaba los documentos importantes del taller y nuestras finanzas personales. Cuando yo me acercaba a esa habitación durante esas conversaciones privadas, ellos inmediatamente cambiaban de tema o dejaban de hablar completamente. Sebastián explicaba estas reuniones como charlas de hombres sobre el futuro del negocio familiar. Fue durante una de esas visitas que noté la primera irregularidad concreta. Aurelio tenía la costumbre de guardar el dinero en efectivo del taller en una caja fuerte pequeña en su oficina, dinero que usábamos para pagar a los empleados y comprar repuestos urgentes. Un jueves por la tarde, después de que Sebastián se fuera, descubrí que faltaban 500 pesos bolivianos de esa caja. Cuando le mencioné el faltante a Aurelio, él se mostró confundido y preocupado. «Estoy seguro de que había más dinero ahí», murmuró mientras revisaba sus anotaciones con manos temblorosas por la medicación. «Pero últimamente mi memoria no está muy clara. Quizás gasté ese dinero en algo y se me olvidó anotarlo». Los medicamentos para el corazón tenían efectos secundarios que afectaban su concentración y memoria, un hecho que tanto Sebastián como yo conocíamos muy bien. Los faltantes de dinero se volvieron más frecuentes durante los siguientes meses, siempre en cantidades que no eran lo suficientemente grandes como para crear una crisis financiera inmediata, pero sí lo bastante consistentes como para afectar nuestro presupuesto familiar. Aurelio se culpaba constantemente por su mala memoria, llegando al punto de pedirme que yo manejara todas las finanzas porque ya no confiaba en su propia capacidad mental. «Me siento como un estorbo para ti y para Sebastián», me confesó una noche mientras tomaba sus medicamentos nocturnos. «Antes podía mantener a mi familia sin problemas,
y ahora ni siquiera puedo recordar dónde pongo el dinero. Sus palabras me rompían el corazón porque veía cómo la enfermedad estaba destruyendo no solo su cuerpo, sino también su autoestima y confianza. Fue durante esta época vulnerable que Sebastián intensificó su participación en los asuntos financieros de la familia. Se ofreció a acompañar a Aurelio a las citas médicas, a manejar la correspondencia del banco, a organizar los papeles importantes que mi esposo ya no podía mantener en orden debido a su condición. Su ayuda parecía genuina y necesaria, y yo estaba agradecida de tener un hijo que asumía responsabilidades durante una crisis familiar. Sin embargo, empecé a notar que Sebastián tenía un conocimiento sorprendentemente detallado de nuestras finanzas familiares, información que yo nunca le había proporcionado directamente. Conocía el saldo exacto de nuestras cuentas bancarias, sabía cuánto dinero tenía Aurelio guardado para emergencias e incluso mencionaba casualmente detalles sobre inversiones pequeñas que mi esposo había hecho años atrás. Cuando le pregunté cómo había obtenido esa información, Sebastián explicó que Aurelio había estado compartiendo esos detalles con él como parte de su preparación para eventualmente heredar las responsabilidades familiares. Papá está preocupado por lo que va a pasar contigo si algo le sucede, me dijo con una seriedad que parecía madura y considerada. Quiere asegurarse de que yo esté preparado para cuidarte. Sus explicaciones sonaban lógicas y hasta nobles, pero algo en mi intuición maternal seguía enviándome señales de alarma que no podía ignorar completamente. Empecé a prestar más atención a los detalles pequeños, cómo Sebastián siempre se ofrecía a buscar el correo antes de que yo pudiera hacerlo, cómo aparecían en casa cuando yo salíamos a hacer compras, cómo conocía información sobre nuestros asuntos financieros que yo estaba segura de no haber compartido con él. La situación se complicó cuando Aurelio comenzó a tener episodios de confusión más severos, momentos donde perdía la noción del tiempo o se olvidaba de conversaciones importantes que había tenido apenas horas antes. Estos episodios eran aterradores para todos nosotros, pero especialmente para Aurelio, que se daba cuenta de que su mente lo estaba traicionando gradualmente. Durante uno de estos episodios, Aurelio me confesó algo que me heló la sangre. Remedios. Creo que Sebastián me está pidiendo que firme papeles que no entiendo completamente. Cuando le pregunto qué son, me dice que son documentos rutinarios del taller, pero las letras se ven borrosas con mis medicamentos y no puedo leer los detalles. Esa confesión me obligó a confrontar la posibilidad de que había estado negando durante meses, que Sebastián estaba aprovechándose de la condición vulnerable de su padre para obtener acceso a nuestros recursos financieros. La idea era tan horrible que quería rechazarla inmediatamente, pero las evidencias se estaban acumulando de una manera que ya no podía ignorar. Decidí comenzar mi propia investigación discreta de las actividades de Sebastián. Empecé a revisar cuidadosamente todos los documentos financieros que llegaban por correo, a verificar los saldos bancarios con más frecuencia y a hacer preguntas específicas sobre transacciones que no recordaba haber autorizado. Lo que descubrí durante las siguientes semanas me confirmó mis peores temores. Había varios cheques girados de nuestra cuenta conjunta que ni Aurelio ni yo recordábamos haber firmado, todos por cantidades moderadas pero significativas. Había transferencias bancarias a cuentas que no reconocía, siempre con explicaciones vagas en los comprobantes sobre pagos de servicios o inversiones familiares. Había documentos firmados por Aurelio que yo nunca había visto, autorizando transacciones que él no recordaba haber aprobado. Cuando confronté a Sebastián con estas irregularidades, él tuvo respuestas para todo. Los cheques eran para pagos urgentes del taller que había manejado cuando Aurelio no se sentía bien. Las transferencias eran para inversiones que me beneficiarían a largo plazo, pero que eran demasiado complicadas para explicármelas en detalle. Los documentos firmados eran rutinarios, parte del manejo normal de los negocios familiares. «Mamá», me dijo, con una paciencia que sonaba condescendiente, «papá está enfermo y tú no entiendes estos asuntos financieros complicados. Yo estoy tratando de proteger el futuro de nuestra familia. Si sigues cuestionando cada decisión que tomo, vamos a perder oportunidades importantes». Sus palabras me hicieron sentir culpable por dudar de él, pero también me dieron una sensación de manipulación que no podía sacudir.
Fue durante esta época de sospechas crecientes que ocurrió el incidente que cambiaría todo para siempre. Una tarde, mientras limpiaba la oficina de Aurelio, encontré una nota manuscrita escondida detrás de una carpeta de documentos. Estaba escrita con la letra temblorosa de mi esposo, claramente durante uno de sus días más difíciles con la medicación. La nota decía: Remedios, si algo me pasa, revisa todas las transacciones de los últimos 6 meses. Sebastián me está presionando para firmar cosas que no entiendo. Tengo miedo de que esté haciendo algo malo con nuestro dinero. No quería preocuparte mientras estás cuidándome, pero creo que nuestro hijo nos está robando. Te amo, Aurelio. Leer esa nota fue como recibir un golpe físico en el estómago. Mi esposo, en sus momentos de lucidez, había llegado a la misma conclusión horrible que yo estaba tratando de evitar, que el hijo que habíamos criado con tanto amor se había convertido en alguien capaz de robar a su propia familia durante su momento de mayor vulnerabilidad. Esa noche no pude dormir, contemplando las implicaciones terribles de lo que había descubierto. No se trataba solo de dinero robado, aunque eso ya era devastador. Se trataba de la traición más profunda posible. Un hijo aprovechándose de la confianza ciega de sus padres enfermos y ancianos. Se trataba de la muerte definitiva de la ilusión de que habíamos criado a una buena persona. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que Aurelio había estado sufriendo con estas sospechas en silencio, protegiéndome del dolor de la verdad mientras luchaba contra su propia enfermedad. Mi esposo había muerto llevándose el peso de saber que su hijo era un criminal, sin poder hacer nada para proteger a la familia que tanto había amado. La muerte de Aurelio llegó como un ladrón silencioso en una madrugada de marzo, llevándose no solo al amor de mi vida, sino también al único testigo de los crímenes que Sebastián había estado cometiendo contra nuestra familia. Encontré a mi esposo en su silla favorita del porche, con el rostro sereno de quien finalmente había encontrado paz después de meses de sufrimiento. Tenía en su regazo una taza de café a medio terminar y en sus manos una fotografía nuestra del día de nuestra boda, como si hubiera estado recordando tiempos más felices antes de partir. El velorio fue un evento que reveló la verdadera naturaleza de las personas que nos rodeaban. Sebastián interpretó el papel del hijo devastado con una maestría que me heló la sangre. Lloraba en los momentos apropiados, abrazaba a los dolientes con la emotividad correcta y pronunció un discurso fúnebre tan emotivo que hasta yo, conociendo ya su verdadera naturaleza, sentí un momento de duda sobre mis sospechas. Mi padre fue el hombre más honorable que conocí, declaró ante la multitud reunida en el cementerio municipal. Me enseñó que la familia es lo más sagrado en esta vida, que el trabajo honesto dignifica al hombre y que los valores se demuestran con acciones, no con palabras. La ironía de sus palabras era tan cruel que tuve que morderme la lengua para no gritar la verdad frente a todos los presentes. Pero fue después del entierro cuando Sebastián mostró su verdadera urgencia. Mientras los vecinos y familiares aún estaban en nuestra casa compartiendo recuerdos de Aurelio, él ya estaba presionándome sobre los asuntos de la herencia. «Mamá», me susurró discretamente mientras yo servía café a los dolientes, «necesitamos hablar sobre los papeles de papá lo más pronto posible. Hay asuntos legales que no pueden esperar». Su prisa me pareció indecente, casi blasfema. Mi esposo había sido enterrado apenas unas horas antes y Sebastián ya estaba calculando cómo dividir sus bienes, pero mantenía una fachada de preocupación filial que engañaba a todos los demás. «Solo quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas», me decía frente a otros familiares. «Papá me pidió que cuidara de ti, y eso es exactamente lo que voy a hacer». Durante la semana siguiente al funeral, Sebastián apareció en casa todos los días con carpetas llenas de documentos legales y explicaciones sobre procedimientos de herencia que sonaban urgentes e importantes. Me hablaba sobre plazos que debíamos cumplir, impuestos que había que pagar y complicaciones burocráticas que podrían surgir si no actuábamos rápidamente. «El gobierno cobra multas muy altas si no presentamos el inventario a tiempo», me advertía, mientras esparcía papeles por toda la mesa del comedor. «Y si no organizamos bien los bienes, pueden confiscar una parte significativa de la herencia». Sus explicaciones sonaban técnicas y convincentes, pero yo había comenzado mi propia investigación paralela. Sin que Sebastián lo supiera, había contratado discretamente a un abogado independiente, el doctor Patricio Molina,
para que me asesorara sobre mis derechos como viuda. También había contactado a don Ramiro Escalante, un detective privado retirado que un conocido me había recomendado para investigar las actividades sospechosas de mi hijo durante los últimos años. Las primeras revelaciones del detective fueron como puñaladas en el corazón de una madre. Don Ramiro había descubierto que Sebastián nunca se había graduado de la universidad, a pesar de que nosotros habíamos estado pagando sus supuestos estudios durante años. Los registros académicos mostraban que había abandonado las clases durante su segundo año y nunca había regresado oficialmente. ¿Dónde estaba durante todos esos años cuando pensábamos que estaba estudiando? Le pregunté a don Ramiro durante una de nuestras reuniones secretas en un café del centro de la ciudad. El detective me mostró fotografías que había tomado discretamente. Sebastián entrando y saliendo de bares de mala reputación, conversando con hombres conocidos por actividades ilegales, participando en reuniones nocturnas en lugares que ninguna persona decente frecuentaría. Su hijo está involucrado en lavado de dinero, doña Remedios, me explicó don Ramiro con la delicadeza de alguien acostumbrado a dar malas noticias. Trabaja para una red criminal que blanquea dinero del narcotráfico a través de negocios ficticios y transacciones falsas. Su trabajo consiste en crear documentación falsa para hacer que el dinero sucio parezca legítimo. La información era tan abrumadora que sentí náuseas físicas. Mi hijo, el niño que había criado para ser honesto y trabajador, se había convertido en un criminal profesional que ganaba la vida ayudando a narcotraficantes. Pero don Ramiro tenía aún más revelaciones devastadoras que compartir. Sebastián tiene deudas muy peligrosas con gente muy mala, continuó el detective mientras me mostraba documentos que había conseguido a través de sus contactos en la policía. Debe aproximadamente 150,000 pesos bolivianos a un tal Heriberto Sandoval, un hombre conocido por resolver sus problemas financieros de maneras violentas. Ahora entendía la urgencia desesperada de Sebastián por acceder a la herencia de Aurelio. No se trataba de codicia ordinaria, sino de supervivencia. Estaba usando el duelo familiar como oportunidad para salvar su propia vida, robando el dinero que mi esposo había ahorrado durante décadas de trabajo honesto para pagar deudas contraídas en actividades criminales. Pero la investigación del detective reveló algo aún más siniestro. Durante los últimos 2 años de vida de Aurelio, Sebastián había estado sistemáticamente robando dinero de las cuentas familiares, aprovechándose de la confusión mental que los medicamentos causaban en su padre. Don Ramiro me mostró copias de cheques firmados por Aurelio en momentos de lucidez reducida, transferencias bancarias autorizadas con documentos que mi esposo no recordaba haber firmado, y retiros en efectivo, hechos con tarjetas que supuestamente Aurelio había perdido. Su esposo intentó reportar algunas de estas irregularidades al banco, me informó don Ramiro, pero como estaba visiblemente afectado por la medicación, los empleados pensaron que era confusión senil y no investigaron más profundamente. La imagen de Aurelio tratando desesperadamente de proteger a nuestra familia mientras luchaba contra su propia enfermedad me partió el corazón en pedazos. Armada con toda esta información, decidí tender una trampa a Sebastián para obtener evidencia directa de sus intenciones criminales. Le dije que estaba confundida por todos los documentos legales y que necesitaba su ayuda para entender qué papeles debía firmar para el proceso de herencia. Su reacción fue inmediata y reveladora. «Por supuesto, mamá», me dijo con una sonrisa que ahora reconocía como puramente predatoria. «Es normal que estos asuntos legales te parezcan complicados. Déjame manejar todo por ti». Durante la siguiente hora, Sebastián me presentó una serie de documentos que supuestamente necesitaba firmar para proteger la herencia de impuestos excesivos y asegurar una distribución justa de los bienes. Sin que él lo supiera, había acordado previamente con el doctor Molina que él revisaría todos los documentos antes de que yo firmara cualquier cosa. Cuando mi abogado analizó los papeles esa noche, su veredicto fue devastador. Sebastián había preparado documentos que le darían control total sobre toda la herencia, dejándome solo con una pensión mínima y ningún acceso real a los bienes que Aurelio y yo habíamos construido juntos. Estos documentos básicamente la convertirían en una indigente dependiente de la buena voluntad de su hijo, me explicó el doctor Molina con indignación profesional. Si firma esto, perdería su casa, sus ahorros
y todos los bienes que legalmente le corresponden como viuda. Era la confirmación final de que Sebastián estaba dispuesto a destruir completamente a su propia madre para obtener dinero. Pero don Ramiro había estado investigando paralelamente otro aspecto crucial de la vida de Sebastián, la legitimidad de su adopción original. A través de contactos en el registro civil, había conseguido acceso a los archivos de adopciones procesadas durante la década de 1980, y lo que encontró cambió completamente el panorama de toda nuestra situación familiar. Doña Remedios, me dijo don Ramiro durante una reunión que jamás olvidaré, los documentos de adopción de Sebastián son completamente falsos. Me mostró copias de los registros oficiales que demostraban que el registro civil mencionado en los papeles de adopción no existía en 1981, que los sellos eran falsificaciones expertamente elaboradas y que las firmas de los funcionarios supuestamente involucrados no coincidían con ningún empleado real de esa época. La revelación era tan impactante que inicialmente no pude procesarla completamente. Durante 44 años había vivido creyendo que Sebastián era legalmente mi hijo adoptivo, cuando en realidad toda la adopción había sido una farsa criminal elaborada por don Evaristo Choque, el tramitador que había manejado el proceso. Sebastián nunca había sido legalmente adoptado, lo que significaba que no tenía ningún derecho legal a la herencia de Aurelio. Pero había más. Don Ramiro había localizado a través de registros hospitalares a la verdadera madre biológica de Sebastián, una mujer llamada Victoria Mamani, que había estado buscando a su hijo durante décadas. Según su testimonio, ella nunca había dado su consentimiento para la adopción. Su bebé le había sido robado del hospital cuando ella estaba inconsciente después de complicaciones en el parto. Me dijeron que mi hijo había muerto, me contó Victoria, cuando finalmente nos reunimos en un encuentro que don Ramiro había organizado discretamente. Era una mujer de mi edad, marcada por años de sufrimiento y búsqueda infructuosa. Pasé 40 años llorando a un hijo que creía muerto, cuando en realidad había sido vendido a ustedes por criminales. La reunión con Victoria fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Ambas habíamos sido víctimas del mismo esquema criminal. Ambas habíamos amado al mismo niño de maneras diferentes, y ambas habíamos sido traicionadas por él, de maneras que ninguna madre debería experimentar. Ella había perdido a su hijo biológico, y yo había descubierto que el hijo que crié era capaz de destruir a quienes lo amaban. Con todas estas evidencias en mi poder, el doctor Molina desarrolló una estrategia legal que no solo protegería mis derechos como viuda, sino que revelaría públicamente la verdadera naturaleza criminal de Sebastián. Presentaríamos evidencia de su actividad criminal, de su abuso financiero hacia Aurelio durante su enfermedad y de la invalidez legal de su adopción, lo que lo descalificaría completamente como heredero. Vamos a demostrar que no solo no merece nada de la herencia, me explicó el doctor Molina, sino que debe devolver todo lo que robó durante los últimos años, además de enfrentar cargos criminales por abuso de adultos mayores y fraude financiero. Era una justicia más completa de la que jamás había imaginado posible. Cuando llegó el día de la audiencia final en el tribunal, yo tenía en mi cartera no solo las evidencias de los crímenes de Sebastián, sino también la documentación que demostraba la invalidez de su adopción. Era el momento que había estado esperando durante meses, la oportunidad de enfrentar a quien había destruido a mi familia y de honrar la memoria de Aurelio, demostrando que la verdad siempre prevalece. Sebastián no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. Había venido al tribunal confiado en que su actuación como hijo devoto lo ayudaría a manipular al juez, como había manipulado a todos los demás durante años. Pero cuando mostré esos documentos al juez, cuando la verdad finalmente salió a la luz, vi algo que jamás había visto en los ojos de Sebastián: terror genuino y la comprensión de que había subestimado completamente a la mujer que había criado durante 44 años. Mirando hacia atrás ahora, después de todo lo que ha pasado, puedo ver mi vida dividida en dos partes completamente diferentes: los 44 años que viví en una mentira hermosa y los años que me quedan viviendo en una verdad dolorosa, pero liberadora. Esta historia que acabo de contarles no es solo sobre una pelea de herencia entre madre e hijo.
Es sobre cómo las personas que más amamos pueden convertirse en extraños que utilizan nuestro amor como arma en contra nuestra. Cuando salí de ese tribunal después de la sentencia final, no era la misma mujer que había entrado meses atrás llena de dudas y miedos. El juez había fallado completamente a mi favor. Declaró nula la adopción de Sebastián por documentación fraudulenta, lo encontró culpable de abuso financiero hacia un adulto mayor y ordenó que me devolviera hasta el último peso que había robado de nuestra familia durante los últimos años. Pero más importante que la victoria legal fue la victoria personal. Había recuperado mi dignidad y honrado la memoria de Aurelio, demostrando que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. La reacción de Sebastián cuando escuchó el veredicto fue algo que jamás olvidaré. Este hombre que había pasado años manipulando a todos los que lo rodeaban, que había creído que era más inteligente que una simple maestra de escuela rural, se derrumbó completamente cuando se dio cuenta de que había perdido todo. No solo la herencia que codiciaba, sino también su libertad, porque el juez ordenó que el caso fuera enviado al Ministerio Público para investigación criminal. En los días que siguieron a la sentencia, muchas personas de nuestra comunidad vinieron a visitarme para expresar su apoyo y compartir sus propias sospechas sobre Sebastián, que nunca habían tenido el valor de expresar antes. Doña Carmen, mi vecina de siempre, me confesó que había visto a Sebastián entrando a nuestra casa en varias ocasiones cuando sabía que yo no estaba, siempre acompañado de hombres que tenían aspecto sospechoso. Don Felipe, el dueño de la tienda, me contó que Sebastián había intentado vender joyas que reconoció como pertenecientes a Aurelio, joyas que supuestamente habían sido regalos de su padre. Fue devastador darme cuenta de cuánta gente había notado las actividades criminales de Sebastián, pero había guardado silencio por respeto hacia nuestra familia. Si hubieran hablado antes, quizás habría podido proteger a Aurelio de los últimos años de abuso que sufrió en silencio. Pero también entendí que era natural que no quisieran intervenir en asuntos familiares tan delicados sin tener evidencia concreta. La parte más difícil de todo este proceso fue enfrentar la realidad de que había sido una madre ciega durante décadas. Sebastián no se había vuelto malo de la noche a la mañana. Las señales habían estado ahí desde su adolescencia, pero yo había elegido ignorarlas, justificarlas o reinterpretarlas porque no quería aceptar que había fallado como madre. Cada mentira que había tragado, cada excusa que había aceptado, cada comportamiento sospechoso que había racionalizado, había sido una oportunidad perdida de intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Pero la experiencia también me enseñó algo fundamental sobre la maternidad. Amar a un hijo no significa ser ciega a sus defectos o cómplice de sus crímenes. El verdadero amor maternal incluye la valentía de enfrentar verdades dolorosas y tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Durante años había confundido ser una buena madre con ser una madre permisiva, y esa confusión casi me cuesta todo lo que Aurelio y yo habíamos construido juntos. Mi encuentro con Victoria Mamani, la madre biológica de Sebastián, fue una de las experiencias más profundamente emotivas de toda esta terrible experiencia. Esta mujer había pasado 44 años sufriendo por un hijo que creía muerto, mientras yo había pasado los mismos años amando a un hijo que resultó ser capaz de traición absoluta. Ambas fuimos víctimas del mismo sistema corrupto que permitía que los bebés fueran robados y vendidos como mercancía. Victoria no me culpó por lo que había pasado. Al contrario, me agradeció por haber amado y cuidado a su hijo biológico durante todos esos años, incluso reconociendo que ese amor había sido mal correspondido. Usted le dio oportunidades que yo nunca habría podido darle, me dijo durante una de nuestras conversaciones posteriores al juicio. No es culpa suya que él haya desperdiciado esas oportunidades y se haya convertido en lo que es ahora. Su generosidad de espíritu me ayudó a procesar mi propia culpa y dolor. Victoria me hizo entender que el fracaso de Sebastián como persona no era reflejo del fracaso mío como madre, sino resultado de decisiones conscientes que él había tomado como adulto. Había tenido todas las ventajas posibles: amor, educación, oportunidades, valores, y había elegido rechazar todo eso a favor de una vida de crimen y traición. Los meses posteriores al juicio fueron de reconstrucción personal
y emocional. Con la herencia de Aurelio legalmente asegurada, pude saldar todas las deudas que Sebastián había creado usando el nombre de mi esposo, y todavía me quedó dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de mis años. Más importante que la seguridad financiera fue la paz mental que vino con saber que había luchado por la justicia y había ganado. Sebastián desapareció de Cochabamba poco después de la sentencia. Algunos vecinos dijeron que lo habían visto haciendo las maletas en su apartamento durante la madrugada. Otros comentaron que había partido en un autobús hacia La Paz. No sé dónde está ahora y honestamente ya no me importa. Para mí, el hijo que crié murió el día que gritó esas palabras crueles en el tribunal. Lo que quede de esa persona es responsabilidad suya, no mía. Una de las lecciones más importantes que aprendí de toda esta experiencia es que la edad no es excusa para aceptar abuso o injusticia. Durante meses, Sebastián y sus abogados trataron de pintarme como una vieja confundida que no entendía asuntos complejos, como si cumplir 68 años me hubiera vuelto automáticamente incapaz de pensar o actuar por mí misma. Demostrarles que estaban completamente equivocados fue una de las satisfacciones más grandes de mi vida. También aprendí que la familia verdadera no se define por la sangre o por documentos legales, sino por amor genuino, respeto mutuo y lealtad auténtica. Sebastián llevó nuestro apellido y vivió en nuestra casa durante décadas, pero nunca entendió realmente lo que significaba ser parte de una familia. En cambio, vecinos como doña Carmen y don Felipe, que no compartían nuestra sangre pero sí nuestros valores, demostraron ser más familia para mí que mi propio hijo adoptivo. Quiero que ustedes que han escuchado toda esta historia entiendan que nunca es demasiado tarde para defenderse contra la injusticia. No importa cuántos años tengan, no importa cuán complicada parezca su situación, siempre hay recursos y personas dispuestas a ayudarlos si tienen el valor de buscar la verdad y luchar por sus derechos. Yo era solo una maestra rural jubilada, sin experiencia en asuntos legales, pero conseguí derrotar a un criminal experimentado porque tenía la verdad de mi lado. Si alguno de ustedes está viviendo una situación similar, si sospechan que familiares se están aprovechando de ustedes financieramente, si sienten que están siendo manipulados o abusados por personas que supuestamente los aman, no permanezcan en silencio. Busquen ayuda profesional, documenten todo lo que puedan y no permitan que nadie los trate como si fueran incapaces de entender lo que está pasando en sus propias vidas. Esta historia que les he contado hoy ha sido muy difícil de relatar. Tuve que revivir los momentos más dolorosos de mi vida, recordar traiciones que todavía me duelen en el alma y confrontar errores que cometí como madre durante décadas. Pero decidí compartir mi experiencia con ustedes porque creo que es importante que otras personas sepan que es posible sobrevivir a este tipo de traición familiar y salir más fuerte del otro lado. El proceso de investigar a Sebastián, de recopilar evidencias, de enfrentarlo en el tribunal, fue exhaustivo y emocionalmente devastador. Hubo días en que quería rendirme, en que pensaba que sería más fácil simplemente aceptar lo que él quería y vivir el resto de mi vida como una víctima silenciosa. Pero cada vez que sentía esa tentación, recordaba la nota que Aurelio había escrito antes de morir, su súplica silenciosa de que protegiera lo que habíamos construido juntos. Esa nota se convirtió en mi fuerza motivadora durante todo el proceso legal. Aurelio había muerto sabiendo que algo estaba mal, pero sin poder hacer nada al respecto debido a su enfermedad. Yo tenía la responsabilidad de completar la lucha que él había comenzado, de asegurarme de que su memoria fuera honrada y que su trabajo de toda una vida no fuera robado por alguien que no lo merecía. Ahora, varios años después de todo esto, puedo decir honestamente que estoy en paz. Vivo sola en la casa que Aurelio y yo compramos hace tantos años, rodeada de recuerdos genuinos de amor y felicidad, en lugar de mentiras y manipulación. Tengo amigos verdaderos que me respetan y me valoran, y he encontrado propósito en ayudar a otras personas mayores que enfrentan situaciones similares de abuso familiar. Ustedes que me han escuchado hasta aquí, que han sido pacientes conmigo mientras recordaba estos momentos tan dolorosos, merecen saber que sus comentarios y apoyo significan muchísimo para mí.
Este canal, Abuela recordó, se ha convertido en mi manera de honrar la memoria de Aurelio y de ayudar a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares. Por favor, si esta historia les ha tocado de alguna manera, si han sentido que había lecciones importantes que aprender, denme un like en este video. Ese simple gesto me dice que el tiempo y el esfuerzo que invertí en contar esta historia valieron la pena. Suscríbanse al canal para escuchar más historias como esta. Historias de personas reales que han enfrentado desafíos enormes y han encontrado la fuerza para superarlos. Comenten en este video contándome sus propias experiencias. ¿Han pasado por situaciones similares de traición familiar? ¿Conocen a alguien que esté siendo abusado financieramente por parientes? ¿Qué lecciones sacaron de mi historia? Leo todos los comentarios y trato de responder cuando puedo, porque creo que compartir estas experiencias nos ayuda a todos a sentirnos menos solos en nuestras luchas. También les pido que miren otros videos del canal. Cada historia es diferente, pero todas comparten el tema común de personas que se negaron a ser víctimas, que lucharon por sus derechos y que encontraron justicia al final. Son historias de esperanza en medio del dolor, de fuerza en medio de la adversidad. Si pueden ayudarnos a través del Gracias, nuestra forma de recibir donaciones, se los agradecería enormemente. Producir estos videos diariamente tiene costos significativos: equipos, edición, investigación, tiempo. Con su apoyo financiero, podemos seguir trayendo estas historias importantes a personas que las necesitan escuchar. Cada peso que donen va directamente a mejorar la calidad de nuestro contenido y a asegurar que podamos continuar este trabajo importante. El dinero que recibimos a través del Gracias no es para lujos personales, es para mantener este proyecto funcionando, para poder dedicar el tiempo necesario a investigar y contar estas historias con la dignidad y el cuidado que merecen. Es para asegurar que otras personas que han vivido traiciones similares tengan una plataforma donde sus voces puedan ser escuchadas. Mi mensaje final para todos ustedes es este: nunca permitan que nadie los convenza de que son demasiado viejos, demasiado confundidos o demasiado débiles para defenderse. La edad trae sabiduría, experiencia y una perspectiva que los jóvenes aún no han desarrollado. Usen esas fortalezas para protegerse a sí mismos y para ayudar a otros que puedan estar en situaciones vulnerables. La familia verdadera se basa en amor, respeto y lealtad mutuos. Si alguien en su familia no está demostrando estos valores, no tienen la obligación de tolerarlo simplemente porque comparten sangre o historia. Merecen ser tratados con dignidad sin importar su edad, y tienen el derecho de luchar cuando esa dignidad es atacada. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Gracias por escuchar mi historia hasta el final, por sus likes, por sus comentarios, por sus suscripciones y por su apoyo financiero a través del Gracias. Juntos estamos creando una comunidad donde las voces de personas como nosotros pueden ser escuchadas y valoradas. Hasta el próximo video y recuerden, suscríbanse al canal Abuela Recordó, dejen sus comentarios contándome qué piensan de esta historia, den like si les gustó y si pueden ayudarnos financieramente, háganlo a través del Gracias. Un abrazo grande para todos ustedes desde mi corazón hasta el suyo.